Bueno, gente, ante todo, buenas tardes y va el agradecimiento en nombre de toda la Chacra María Teresa por estar presentes en esta exposición. Bueno, la charla se titula Potenciando la sustentabilidad de los sistemas integrados de producción con foco en lo que es el ambiente, la sociedad y la empresa. Nuestra chacra trabaja, o sea, sobre sistemas integrados de producción, sistemas que integran la actividad ganadera y la agricultura, pero también cómo esos sistemas se integran en el contexto en el que funcionan. Y ahí es cuando entra, digamos, el análisis más de cuenca y lo que es la comunidad. ¿Está bien? Pensando en eso, ahí está. Bueno, nuestro grupo de trabajo y los objetivos a los que estamos abocados. O sea, el grupo de trabajo está conformado por los miembros fundadores, que son empresas proveedoras de tecnología del sector agrícola ganadero, técnicos que interactuamos de forma continua durante el desarrollo del proyecto y las universidades, bueno, en este caso representadas por Sergio. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Universidad Nacional de Rosario y también con la FAUBA. ¿Qué objetivos estamos buscando? Bueno, nuestro foco fue desarrollar una herramienta para medir sustentabilidad en sistemas complejos como son los sistemas integrados de producción. Durante ese desarrollo, como les decía, fuimos interactuando con diferentes instituciones porque realmente fue un desafío poder llegar a esta herramienta. Y la utilidad pasa por conocer cuáles son las cuestiones de mejora realmente para este tipo de sistemas. O sea, poner foco de nuevo en lo que es el diagnóstico clínico agronómico. ¿Está bien? Puntualmente ir buscando cuáles son los problemas que tenemos que ir resolviendo. Y de esa forma, midiendo año a año, poder buscar en el futuro una certificación con mejora real. En ese proceso de intercambio que vamos generando hemos incorporado a un colegio agrotécnico, ¿está bien? Donde todo lo que se va generando se va transfiriendo y los alumnos del Centro Agrotécnico Regional, o sea, hacen pasantías con nosotros, hacen trabajos prácticos, participan en los talleres de resultados de la chacra y eso la verdad que enriquece muchísimo esta metodología de trabajo que tenemos. Un poco metiéndonos en lo que es la metodología de estimación de sustentabilidad que hemos generado. Esta es la salida gráfica del sistema. O sea, se mide a través de desempeños, que es el desempeño, es un conjunto de indicadores estandarizados y ponderados. ¿Está bien? Cada uno de los desempeños que ahí se muestran en el gráfico está construido por medio de indicadores. Cuanto más amplio es este gráfico, mayor es la sustentabilidad del sistema en ese desempeño específico. Del promedio ponderado de esos desempeños surge el índice de sustentabilidad. ¿Está bien? Acá hay modelados dos sistemas. Luego tenemos el índice de integración, donde la integración máxima se da cuando un 50%, cuando un 50% de las dimensiones de la sustentabilidad, o sea, social, económica y ambiental, están integradas en un 50%. ¿Está bien? Ese es el máximo nivel de integración. Y por otro lado, la capacidad de provisión energética. O sea, nuestros sistemas funcionan para generar energía que tiene que cubrir la demanda de personas. ¿Está bien? Entonces, de esa forma podemos comparar diferentes sistemas productivos con diferentes integraciones y que alcanzan diferentes niveles de sustentabilidad. ¿Está bien? Esto, o sea, sirve, como les decía al principio, para detectar realmente cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y cuáles estamos haciendo mal. ¿Cómo funciona? Bueno, yo puse el ejemplo de un desempeño X, y lo que se ve es que, bueno, está el indicador, está la escala de umbrales, donde el valor 0 es el menor, la peor condición de sustentabilidad, digamos. Ese es el nivel malo. Y el 4 es un nivel excelente. ¿Cómo se determina esto? Bueno, cada escala de umbral se construye a partir de bibliografía preexistente adaptada a la zona en la que se está midiendo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nosotros medimos y posicionamos el sistema de acuerdo a esa escala de umbrales preexistente. Entonces, a partir de los datos, hacemos el cálculo o la medición del indicador, se estandariza y pondera y se termina generando la información que sirve para tomar decisiones de manejo y de mejora. ¿Qué encontramos concretamente en los desempeños, en este caso en el desempeño agrícola? Vemos que en gramíneas tenemos un desempeño del 87.8%, y que en lo que es
maíz y trigo tenemos consumos energéticos de entre el 57 y 65% en lo que es nitrógeno. O sea, toda la energía que estamos invirtiendo, de toda la energía que invertimos en gramíneas para producir, entre el 60 y el 65% se lo está llevando el nitrógeno. Por lo tanto, vemos que los sistemas integrados ahí pueden contribuir, incluyendo a leguminosas perennes como la alfalfa o bien vicia, para poder disminuir el uso de ese nitrógeno. Por otro lado, en lo que es soja de primera, vemos que el 57% de los consumos energéticos vienen de los herbicidas. O sea que ese es un punto de mejora en el cultivo de soja, y hemos detectado algunos principios activos, más que nada insecticidas, que reducen el desempeño de ese cultivo. Por lo tanto, la inclusión de cultivos de cobertura previos a la soja de primera sería una estrategia interesante para disminuir el efecto ambiental. En lo que es soja de segunda encontramos una reducción del 27% del uso de energía, respecto, o sea, un trigo soja reduce un 27% el consumo de energía respecto a una soja de primera. ¿Está bien? O sea que ese es un punto interesante también. En este año particular los rendimientos de soja de primera han sido similares y por eso el resultado de este año, ¿no? La medición anual nos va a ir aumentando la base de datos y permitiendo sacar conclusiones más fuertes respecto a esto que estoy diciendo. En lo que es el desempeño de suelo, comparamos diferentes manejos que tenía el campo dentro ya preexistentes: un manejo agrícola, un manejo de unidad integrada, un manejo de una pastura que siguió con una unidad integrada y una pastura pura. Y ahora les explico cómo es esta rotación. O sea, la unidad agrícola es trigo, soja, maíz, soja de primera, ¿está bien? La unidad integrada es trigo, soja, maíz, avena pastoreada y soja de primera, ¿está? Y bueno, entonces, y la pastura pura. Teníamos una situación donde estaba la pastura y luego le siguió una situación integrada, es decir, pastura, trigo, soja, maíz, avena pastoreada, soja de primera. Bueno, sobre eso aplicamos la metodología y evaluamos las diferentes situaciones. La situación agrícola tuvo un valor de 68% y la pastura fue la que mayor valor tuvo, que estuvo en un 75.8%. Y si vemos, bueno, la agricultura puntualmente, vimos una disminución en los valores de pH, una disminución en el nitrógeno total y también en los valores de carbono orgánico particulado y total. Cuando vemos las unidades integradas, aumentan levemente los niveles de carbono orgánico total, particulado, y en lo que es pasturas, vemos un aumento muy grande de lo que es la actividad biológica. La actividad biológica la medimos a través de lo que es biomasa de lombrices por metro cuadrado en un espesor de 10 centímetros de suelo. Si pensamos en una pastura, estamos entre 90 y 130 gramos de biomasa de lombrices por metro cuadrado de suelo, y cuando vamos a una agricultura o una unidad integrada, estamos entre 5 y 20-25 gramos por metro cuadrado de suelo. Una cosa interesante a decir es que todavía no vimos en la zona de integración, o sea, donde entra la avena pastoreada, todavía no vimos aumentos significativos del nivel de biomasa de lombrices. Cuando integramos el resultado de todos los suelos, vemos que el sistema tiene un desempeño en suelos del 73.1%, y las cuestiones a mejorar pasarían por la calidad estructural y la actividad biológica, más que nada. A esos puntos habría que poner más focos de acá al futuro. El nivel es muy bueno. Yo siempre digo que es una decisión empresarial a partir de ahora si se quieren mantener estos valores o pensar en una mejora continua. Cuando vamos a la parte de desempeño en aguas, lo que hicimos fue distribuir una red de freatímetros en el campo para captar contaminación difusa y puntual. Para la contaminación difusa pusimos freatímetros en loma, media loma y bajo, y para la puntual, o sea, los ubicamos en la zona de carga y descarga de pulverizadoras y en la zona de corrales de encierre. Tomamos las muestras luego de la recarga del perfil otoñal, o sea, el momento de mayor probabilidad de que aparecieran los principios activos en la napa. Y los resultados que tuvimos fueron los siguientes. Bueno, en la carga de pulverizadora encontramos atracina, acetoclor, imazetapir, carbendazim, metalaxil, carfentrazone y glufosinato, y el pH alcalino.
En la zona de corrales, bueno, encontramos nitratos, nitritos, coliformes totales y presencia de Escherichia coli. En la zona de loma, media loma y bajo, básicamente encontramos principios activos como acetoclor y atracina. Esto corresponde a una medición. Esos valores se compararon todos con la máxima concentración aceptable dentro de los valores porque, o sea, en Argentina no hay límites que determinen, o sea, cuánto podemos tener o no de determinado principio activo en las aguas. O sea que tuvimos que hacer una recopilación de información de acuerdo a lo que había disponible a nivel provincial, y después tomamos parámetros de la Comunidad Económica Europea que son los más exigentes. El desempeño en aguas nos dio un 88.7%, lo cual coincide con lo excelente, pero eso no significa que todo esté bien, ¿no? O sea, las cuestiones a mejorar, como les dije al principio, es el reemplazo de los principios activos acetoclor y atracina, primero pensando en tecnologías de proceso, ¿no? Que sería lo ideal, o sea, reemplazarlo por un cultivo de cobertura que pueda competir con las malezas y poder eliminar esos principios activos. Pero todo es un proceso, o sea que lo que primero se hizo fue reemplazar la atracina evaluando principios activos o sea, de menor impacto ambiental, pero con algo más de costo. En lo que es la parte de manejo, bueno, de carga y descarga de pulverizadoras, el foco ahí está puesto en lo que es capacitación del personal, y también la pauta de mejora fue orientada a la incorporación de camas biológicas en esa zona. Y en lo que es feedlot, o sea, la pauta fue disminuir la lixiviación de sustancias a la napa. Y eso, bueno, tiene que ver con la limpieza de los corrales de forma periódica, la impermeabilización de alguna forma de ese suelo en los corrales y la sistematización de los flujos de agua. Bueno, hoy ya se está trabajando en el campo en esas cuestiones. En lo que es la parte de nutrientes, o sea, le llamamos desempeño en balance de nutrientes, el sistema alcanzó un 69.7%. El porcentaje de reposición de fósforo es del 179%, le sigue el nitrógeno con 76% y calcio y azufre con un 40%, 44 y 40%. O sea que magnesio y calcio no se está fertilizando con magnesio y calcio, y lo que vemos acá es que se podrían redireccionar recursos pensando en el mediano y largo plazo, o sea, los niveles de extracción de magnesio y fósforo y potasio están. Hoy tenemos un suelo que estaba en 8 partes por millón y hoy está en 22,5 partes por millón en promedio, o sea que habría que sentarse a repensar cómo direccionar recursos para invertirlos en otros nutrientes. En la parte social, o sea, bueno, medimos diferentes indicadores. Esto se hace a través de una encuesta especialmente diseñada para hacerla sobre los sistemas productivos. Y, o sea, el nivel alcanzado es del 76.2%. Y lo que vemos que, o sea, lo que habría que mejorar es la parte de educación formal, o sea, el nivel de todo el sistema que alcanza el sistema es la educación primaria. De todas formas, los niveles productivos son altos, o sea que hay un valor humano encubierto que, más allá de que la educación formal sea baja, los sistemas son altamente productivos. Y por otro lado, vemos avidez de la gente por ser capacitada en algunas áreas, más que nada en lo que es bienestar animal, manejo de agroquímicos, mantenimiento de máquinas y herramientas y demás. O sea que ahí vemos una propuesta de mejora que también ya se está trabajando en eso, que pueden elevar el desempeño social y por ende va a impactar en el índice de sustentabilidad global del sistema. ¿Qué vemos hasta el momento? Bueno, el número que hemos logrado es un índice de sustentabilidad del 74.4%, un índice de integración del 71.5% y una capacidad de provisión energética de 19,6 personas por hectárea de suelo productiva a través de un año, ¿está bien? Medido en un año. Si llevamos esto a la cantidad de hectáreas que tiene el sistema, estaríamos en el orden de la provisión energética de unas 81.000 personas al año, ¿está bien? Para hacerlo comparativo. ¿Cómo se genera esto? Bueno, tomamos el consumo energético de una persona en un día, muy activa, que son 3,3 megacalorías, estos son datos de la FAO, y lo llevamos al consumo de un año, ¿está bien? Y toda la energía que genera el sistema se divide por ese consumo. De ahí surge ese número. Concretamente,
del dicho al hecho hay un largo trecho. Nosotros arrancamos hace 2 años y 8 meses con esto. Arrancamos de cero, un desafío muy interesante, y hoy podemos decir que la chacra tiene una herramienta para medir sustentabilidad, que está generando resultados, que la seguimos ajustando, ha generado el conocimiento para desarrollar los sistemas integrados de producción y vamos conociendo las propiedades emergentes del sistema. Por ejemplo, vemos disminución de uso de herbicidas, vemos una disminución en la cantidad de malezas por metro cuadrado en las situaciones que están más intensificadas. Como les conté en la parte de suelos, vemos que aumentan los niveles de carbono, que la actividad biológica mejora. Bueno, todas esas cuestiones que les fui contando durante la presentación. Y lo más importante, a nuestro criterio, es que la chacra, o sea, está comprometida con la contribución al desarrollo de las personas. O sea, a través de la integración con el Centro Agrotécnico Regional, estamos cumpliendo un objetivo muy importante y que todos deberíamos estar pensando, de integrar más campo-ciudad y pensando más en los jóvenes que van a ser los que manejen los sistemas del futuro. Así que bueno, de mi parte, nada más. Y los dejo con Héctor Cuevas, que es el productor de la chacra que va a participar en esta charla. Gracias. Bueno, lo mío es bastante sintético, es tratar de contar un poquito a mi rol de productor, qué es lo que hemos encontrado como propiedad emergente de esta chacra y a su vez qué sinergismo nos ha producido dentro de esa misma producción. En cuanto a los, Ezequiel recién nombró los distintos niveles de desempeño y entre ellos tengo anotado acá el desempeño de suelo, en el cual creo que si bien es bastante general, básicamente creo que el primer producto importante que logra esta chacra es el producto lograr la metodología. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para medir sustentabilidad, que era el objetivo? Entonces me parece que ese es el primer producto emergente. El segundo producto emergente que podríamos estar hablando y desde el punto de vista del suelo es la integración agrícola-ganadera. Si bien la explotación lo realizaba, el uso de la ganadería arriba de suelos clase 1, imagínense que los suelos que estamos hablando son donde están compitiendo con agricultura de alto rendimiento, nos generaban muchas dudas respecto a si el pisoteo nos podía hacer daño o no y si eso iba a manifestarse en un daño sobre los rendimientos a los cultivos posteriores de haber pasado a los animales. Creo que esa integración agrícola-ganadera, al menos los números están dando muy positivo, con poco daño de suelo y con mucho rendimiento y sostenible. El valor agregado que genera esta rotación de generar no solamente como un cultivo de servicio, sino generar lo que produce la hacienda arriba del cultivo de servicio, es un número muy considerable en esa rotación que cambió de trigo, soja, maíz a la avena, soja. Ya no hablamos de soja sola, solamente de avena, soja. Y los kilos de los novillos que producen carne ahí arriba lo puedo contabilizar como rendimiento de soja posterior, lo puedo sumar como un valor X. Pero para que ustedes se imaginan, los números se están dando aproximadamente unos 20-25 quintales de soja extra si yo traduzco la carne en soja arriba de lo que me podría dar una soja de primera, que más o menos estamos en niveles de 45-50 quintales. El aporte de los nutrientes que me produce la ganadería arriba de los suelos es un factor muy importante, es un abaratamiento en cuanto a los costos y una mejor distribución del nivel de fertilización, que ya no estamos hablando del cultivo siguiente, estamos hablando de un sistema. Todo lo que nosotros incorporamos al campo estamos hablando de sistema. Respecto al desempeño agrícola, obviamente la primera ventaja que viene de tener estos cultivos de cobertura o tener los cultivos de cobertura con los animales arriba es el control de malezas. Es abismal cómo nos cambió la facilidad de controlar malezas con un verdeo como cultivo de servicio a tener que hacerlo sin esa rotación que hoy incorporamos. Menos uso de fitosanitarios es una cosa muy notable, cada vez usamos menos fitosanitarios y a su vez la metodología nos permite poder seleccionar cuáles son los productos que vamos a utilizar y que menos afecten al medio ambiente, por lo tanto estamos mitigando efectos secundarios. El mejor uso de la rotación, ya no hablamos que cada cultivo debe tener una cierta fertilización, estamos hablando en qué momento vamos a colocar la fertilización para que en el sistema se vea favorecido. Hoy cuando me preguntan por qué un maíz rinde 12, 13 mil kilos, la explicación no va a estar dada sobre el maíz, sino va a estar dada por el sistema que venimos llevando durante tantos años y es producto de todo el sistema, no de ese cultivo, de esa fertilización que hemos hecho respecto a eso.
En cuanto al desempeño social, un poco lo dijo hoy Ezequiel, es interesante ver cómo los operarios se van integrando en toda la cadena productiva. El campo produce agricultura, ganadería, tiene una planta de clasificado y embolse, una planta general de cereales, y todo eso lo hacen 19 personas adentro, del cual la integración genera muchas ganas de trabajar y muchas ganas de aprender. La tecnología va apretando, nos hace buscar más conocimientos, y hoy, por suerte, como una propiedad emergente, un acuerdo que hubo en el campo, tenemos una escuelita donde la directora es muy activa, y esto también tiene que ver mucho y tiene que ver con la pasión que nosotros ponemos en el trabajo, ha generado que podamos tener un plan Volver de la provincia donde las personas, los operarios que no han terminado el colegio primario lo están pudiendo terminar. Tenemos hoy 6 personas bajo esa forma de terminar la parte educativa, y tenemos 4 personas que van a hacer un nivel terciario. Lo que significa, lo que nos demuestra es el interés que tienen los operarios por mejorar y tratar de entender esta tecnología que nos cuesta mucho poder analizarla. Y otro punto importante dentro del desempeño de agua es el conocimiento, o sea, saber cuáles son los fitosanitarios que nos están apareciendo, y esto es importante. Antes no sabíamos, antes escuchábamos que los fitosanitarios producían daño o no producían daño, que estaban o no estaban. Los fitosanitarios están, de alguna manera están, los hemos encontrado en suelo, los hemos encontrado en agua. No sabemos determinar cuál es la gravedad de eso, pero saber que están ya es importante. Entonces, como propiedad de eso es saber modificar esas situaciones. Por ejemplo, un ejemplo concreto, el caso de la atracina en maíz. Nos apareció que la atracina estaba como residuo, no solamente en agua, estaba en el suelo y estaba en el producto terminado. Por lo pronto había que tomar una determinación, y esa determinación ya no pasaba por lo biológico o por el interés ambiental, porque obviamente cualquiera lo quisiera sacar. Pasaba por una situación económica. La atracina vale 4 o 5 dólares y cualquiera de los productos que están en el mercado para reemplazar la atracina vale 17, 18 o 20 dólares. Entonces pasa a ser una determinación económica de la empresa. ¿Qué es lo que hago? Desde el punto de vista ambiental está claro, pero desde el punto de vista económico hay que analizarlo. Así que más o menos les he contado algunas de las cosas que estamos viendo en la chacra, pero por último mensaje lo que le quiero dejar es que observemos el suelo, trabajemos sobre el suelo, no nos olvidemos del suelo. Me parece la tecnología una herramienta importantísima para la mejora, pero sigue siendo una herramienta, y el suelo es una cosa viva que, porque no lo veamos o no vemos cómo se mueve hacia arriba, hacia abajo, genera todo lo que lo de arriba va a absorber y va a expresar. Nada más que eso. Bueno. ¿Avanza? ¿Avanza? ¿Este de acá? Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi participación en este panel va a ser casi testimonial. En términos de que habíamos acordado con la gente acompañarlos en este proceso de construcción de esta metodología, desde ese panel de expertos que tiene un nombre medio ampuloso. Nosotros contribuimos desde la universidad con nuestros conocimientos a generar esta herramienta. En realidad el esfuerzo, el trabajo y el compromiso fue del grupo técnico de la chacra. Así que en estos 2 minutos que tengo solamente voy a reseñar algunos aspectos que creo que son importantes reseñar en relación a esta herramienta que se acaba de presentar. Por eso tengo 2 diapositivas. Me parece más que interesante. Estaba recordando recién que hace 3 años nos juntamos acá, se hizo la presentación y también gentilmente me invitaron a participar en ese espacio, aquí abajo, donde se presentó la intencionalidad de la chacra respecto a medir la sustentabilidad. Y decíamos, y alguien dijo por ahí, qué vara alta, medir la sustentabilidad. Vieron que la sustentabilidad a veces es difícil de definir. Y uno dice, bueno, ¿cómo es algo fofo? Y algo fofo es. ¿Y la sustentabilidad qué es? Entonces aparecen todas las definiciones académicas de todo tipo. Pero el desafío que emprendió esta gente, y al cual nos invitaron a participar desde el lugar de la universidad, dijimos, bueno, es interesante, vamos a acompañar. Y medir, buscar una métrica, saltar esto de lo cualitativo a lo cuantitativo, creo que ahí está el arrojo, ¿no?
salir eso de, bueno, me parece que es mucho, es poco, es alto, es bajo, y ponerle un número fue desafiante. Y ahí nos animamos a tratar de aportar lo que podíamos desde la universidad y ellos fueron construyendo una herramienta que entiendo es sumamente interesante. Hay varias herramientas en la bibliografía, pero esta es una constante y sonante que uno la puede ejercitar en su quehacer cotidiano. Es una metodología que ahora vamos a describir por lo menos desde el marco conceptual. Ellos lo han descrito desde lo metodológico. Me parece que es interesante tener en cuenta que se puede replicar en cualquier establecimiento. Bueno, es interesante que ellos hayan pensado en hablar de un índice, no de un indicador. Sabemos que los índices se construyen a partir de varios indicadores. El desafío fue, bueno, vamos a utilizar indicadores, pero ¿cómo lo vamos a ponderar? Entonces, esta herramienta tiene un arrojo, que es el de ponderar los indicadores dentro de un índice. Alguno podrá decir que tendrá un valor más alto, más bajo numéricamente, podrá tener alguna crítica al respecto, pero el arrojo está en ponerle un número a la sustentabilidad, para empezar a comparar sistemas. Y sobre todo estos sistemas que son sistemas integrados que requieren una mirada muy particular. El enfoque es novedoso, ciertamente el enfoque es novedoso porque piensa en desempeño. El desempeño es la capacidad que tiene algo para cumplir un objetivo. Y ellos trabajaron sobre 12 desempeños, ¿sí? 12 desempeños que acaba de relatar muy bien Ezequiel. El climático, el suelo, el que tiene que ver con la energía, el que tiene que ver con lo social, el que tiene que ver con las aguas, etc. Y cada desempeño además reúne indicadores. El de suelo reúne 12. Así que fíjense la cantidad de indicadores que han trabajado y han ponderado para poder lograr un índice de desempeño. Y después un índice de integración, finalmente. Yo creo que eso es lo más elogioso que tiene esta herramienta. Porque es simple y complejo a la vez. Es una herramienta que tiene una alta simplicidad, porque la podemos hacer cualquiera de nosotros que somos colegas. Es complejo porque en realidad tiene muchas interacciones, y al tener más interacciones, cuanto más interacciones más complejo es, pero eso no significa que sea complicado. No hay que confundir lo complejo con lo complicado en esta herramienta. Y también es sencilla, porque las herramientas o las subherramientas que se utilizan son conocidas, y que es laboriosa, ¿no es cierto, Ezequiel? Hay que trabajar mucho, pero eso creo que no nos espanta a nadie, y eso le da fortaleza también a la herramienta. También la cantidad de indicadores, decía recién, y sobre todo, y nuevamente, resaltar la fortaleza de la ponderación. No es fácil ponderar indicadores en esquemas complejos. En esquemas complejos es muy difícil poner un número. Hay ciertas metodologías que son bastante, muy importantes en la bibliografía, como para detallar cómo uno llega a un nivel de ponderación. Este nivel de ponderación fue básicamente con una estructura de opinión experto y fue lo que simplificó el arribo a la definición de la ponderación. Yo creo que esa es otra fortaleza de la metodología. Y fundamentalmente esto del desempeño del sistema de indicadores termina dando un índice de sustentabilidad. Ese índice de integración nos posiciona relativamente y nos hace comparar. Yo quiero defender esta metodología que fue tibiamente presentada al principio y fue robusteciéndose en el tiempo, y quiero invitar a probarla porque realmente le encontramos muchas fortalezas. Muchas fortalezas porque tiene una base técnica que por el tiempo escaso que se dispone no se pudo desarrollar en profundidad, pero la idea es presentar un pantallazo sobre de qué se trata. Y fundamentalmente entiendo que puede tener otras derivaciones. Hasta hemos pensado recientemente hasta elaborar una app, que un colega puede tener una app, cargar su información y darle también cierta agilidad o más agilidad de la que aún tiene hoy esta herramienta. Y si de herramienta se trata, decimos que, para terminar, que esta herramienta exige una capacitación que nosotros desde la facultad las vamos a llevar a nuestros alumnos. Por eso está bien, esto es un sistema integrado que nos estamos integrando no solo en lo técnico, nos estamos integrando institucionalmente y organizacionalmente. Lo vamos a llevar a nuestra facultad para que los alumnos vean cómo opera esta herramienta. 17 de septiembre tenés el primer compromiso en nuestra facultad para poder capacitar a nuestros alumnos en este uso y después entrenarlos en distintos sitios.
Yo creo que estamos ante una alternativa interesante de medición de la sustentabilidad, eso que es tan difícil de lograr, que en poco tiempo, casi en menos de 3 años, se logra como un producto realmente concreto, novedoso, sencillo, complejo, simple y laborioso, que tenemos que resaltar, y a partir de entrenarnos en distintos sitios vamos a ir ajustando, mejorando. Hay varias cosas que quedan como deuda, pero es una primera base, un primer soporte que permite desde la visión sistémica, desde las perspectivas, disponer de una herramienta que nos mide. ¿Cuántas veces necesitamos medirnos a nosotros mismos para saber dónde estamos parados? Así que solamente mi aliento para que sigan desde el panel que nos toca como expertos, han logrado un muy buen producto y espero que se fortalezca con el tiempo. Así que nada más. Bueno, ahora alargamos la ronda de preguntas. Hola. Esteban, ¿no? Ezequiel, disculpa. La pregunta es, la chacra está inserta en un ecosistema al cual tenía hace 100 años un balance hídrico y a lo largo de 60 o 70 años tenía un balance hídrico, hablemos del año 1900 al 1970. Sí. Hoy, ¿con qué balance hídrico estás trabajando en este esquema que apunta a la sustentabilidad? Antes era deficitario, ahora es superavitario. ¿Cómo estás si te comparás para ver, estás dentro del mismo ecosistema, pero con un proyecto de producción, con un esquema distinto al que tenía la naturaleza en sus comienzos? Exactamente, sí. Bueno, respecto, nosotros tenemos hecho un análisis de 117 años de precipitaciones. Lo que vemos es una tendencia al aumento de precipitaciones en la zona. La media estaba en 850-900 milímetros. Tuvimos un periodo de 920 milímetros de promedio y los últimos 5 años fueron de entre 1400 y 1798 milímetros. ¿Está bien? O sea que considerablemente aumentó el nivel de precipitaciones. Y eso uno lo pudo ver a campo también. Respecto a los niveles de extracción de agua, ¿está bien? Tratamos de intensificar cada vez más, como les decía. O sea, un porcentaje del campo, el 60% del campo, hoy está con una rotación casi con intensificación máxima. Solamente queda un espacio entre la soja de primera y el trigo. ¿Está bien? La soja de segunda, perdón, y el maíz. Ahí habría que cubrir un bache donde el suelo se encuentra improductivo para poder maximizar la extracción de agua en lo que es la rotación integrada agrícola-ganadera. Y hemos hecho algunos ensayos de microparcelas para incorporar cultivos de servicios en ese espacio de tiempo. Creemos que tenemos que ir hacia la intensificación, porque claramente vemos que el balance hídrico hace unos años era casi neutro, ¿está bien? Y hoy vemos que tenemos excesos de agua. O sea que claramente hay que aumentar el nivel de intensificación en la rotación agrícola, en la rotación integrada, y pensar también en la incorporación de un mayor porcentaje de pasturas que ayuden a nivelar, y ya tenemos que empezar a hablar de napa también, ¿no? Sí, bueno, nosotros también tenemos mediciones de napa que venimos haciendo de 2 años. Esos datos van a estar a la corta disponibles. Pero claramente, o sea, el balance hídrico hoy, pensando en el futuro, o sea, necesitamos equilibrarlo, porque venimos teniendo excesos de agua. Va por ahí. Claro. Sí, acá Sergio me hace un aporte, o sea, en la parte de desempeño climático entran estas cuestiones de interacciones entre temperaturas, precipitaciones, efecto años de niño, niña y neutros. No sé si te respondí la pregunta. Yo soy del sudeste cordobés y vos ves las cartas de suelo y las hojas de las distintas localidades, y hasta el 1970 vos, según el balance hídrico de Sorwy, tenía déficit de 60-70 milímetros, ¿no? Y las napas estaban a 6-7 metros. A partir de ahí para acá, con el nuevo modelo de uso de suelo, pasaste a tener balances hídricos positivos y la napa 50 centímetros arriba del suelo.
Claro. Y ahí dejamos de ser totalmente sustentable. Entonces estoy apoyando todos estos sistemas integrados de producción, que no solo es mantener a raya la napa, porque a partir de ahí empezás con los residuos y todo lo demás, porque Exacto. cuanto más cerca y tu pH se modifique, cercano al suelo y hidromorfismo y todo lo que conlleva, pero te hice esa pregunta. Sí, sí, sí. Si te alcanza lo que estás haciendo o además tenés que presionar todavía Sí, más. mirá, hoy te cuento que los niveles de la napa están entre 3,70 a 4 metros en la zona más alta del campo y en la zona más baja osciló entre 1,30 y 1,70. ¿Está bien? O sea, claramente cuando la napa está más cerca de la superficie, el riesgo de contaminación con agroinsumos aumenta. ¿Está bien? O sea que va todo un poco atado, ¿no? O sea, intensificar para bajar la napa, extraer más agua y eso también te va a disminuir el riesgo de contaminación con agroquímicos. Te aclaro otra cosita, Puerto. En el caso del maíz, este año ya no vamos a estar sembrando a las 80.000 semillas que normalmente sembramos y vamos a estar pensando 85, 90, 95.000 con toda esta tecnología nueva de FieldView, de sembradoras con precisión planting y previo berries, en fin, estamos ocupándonos, tratando de ser más eficiente con ese exceso de agua que hoy estamos teniendo. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? O mientras yo para Héctor, una pregunta. ¿Qué trabas vieron en esta integración al integrar el sistema? ¿Qué trabas ven y cómo las pudieron sortear? Trabas, nos hemos encontrado con un montón de cosas, con cosas que no encontrábamos elementos para poder medir, que no encontrábamos dónde poder, y que eran cosas preocupantes, porque queríamos medir inocuidad, por ejemplo, que es una cosa que hace la chacra. Están midiendo inocuidad de los productos que logran, en nuestro caso trigo, soja, maíz, miel, carne. Encontrar un lugar para poder determinar inocuidad en carne nos costó una eternidad y parece increíble cuando es un país exportador y cuando son necesarios todos estos datos. El costo de los análisis es altísimo, no hay ninguna facilidad de poder hacer análisis a valores módicos. El Estado muchas veces, y me refiero a SENASA, INTA, hay veces que no los está haciendo los análisis y los hacen la actividad privada. Te invitan a que lo hagas en la actividad privada es carísimo. Esas son muchas trabas muy dificultosas, donde en el caso nuestro pudimos hacer, y gracias al apoyo del INTA, un análisis de 51 productos para detectar qué es lo que encontramos en suelo agua, pero digamos, si vos lo querés pretender hacer en mayor cantidad o más veces en el año o a través de los años, no va a ser fácil. Es un costo poder determinar cuál es tu situación. O sea, creo que ahí está faltando la pata del Estado, provincial, municipal, nacional, donde estas cosas tengan mayor facilidad de acceso y poder juntarnos con esa información que te va a decir en qué situación estamos, porque hoy que vos hagas un análisis de estos productos y que te aparezcan residuos, no es un dato menor, es un dato más que preocuparse, hay que ocuparse de ver qué hacemos para que no salgan. Y eso lo determinan los análisis. Muchas gracias. Hola Héctor, una consulta es ¿cómo lo ven al corto y mediano plazo o largo plazo la extrapolación de este sistema en tiempos estimativos y cómo ayudaría una política que incentive la implementación de este sistema zonalmente o nacionalmente a través de incentivos, de reducción de impuestos y todo lo que se le parezca a eso, en escala de tiempo, cómo ven este sistema sea reproducible en esta zona y en cualquier otro tipo de zona. Yo creo, como dijo Sergio, que hay muchísimas posibilidades de poder replicar esto en la región y en zonas que no están tan cercas a las nuestras. Me parece que se puede replicar.
teniendo en cuenta los parámetros, los índices, los indicadores, las ponderaciones. Me parece que hay muchos elementos a ajustar en cada zona, pero es totalmente extrapolable y creo que más allá de las diferencias o que te diga qué nivel de sustentabilidad tenés, lo importante es saber que ya estás haciendo foco en tu campo, estás mirando a tu campo como nunca lo viste y te vas a encontrar que lo que vos creías que estaba no está o lo que no está estaba. Y ese me parece que es un dato clave. O sea, yo creo que esto se puede hacer en cualquier explotación, chica, mediana o grande. Por el otro lado, me parece que en el mediano o largo plazo va a ser una herramienta totalmente útil para poder generar un valor agregado, para poder certificar. Creo que faltan ajustar algunas cosas en cuanto a las certificaciones, porque las certificaciones de hoy no están viendo sustentabilidad global o sistémica como la que estamos haciendo nosotros, solamente la estamos encontrando o en la ganadería o en el feedlot o en granos, y me parece que medir sustentabilidad en lo global y decir entrego un producto bajo estas condiciones, me parece que le debería interesar a cualquier organismo público. Me parece que es una herramienta muy ávida. De hecho, cuando salimos a contar lo que estamos haciendo, la gente y las organizaciones demuestran mucho interés en intentar aplicarla. Nosotros, por suerte, nos quedan poquitos meses para terminar este método. Creemos que en octubre la vamos a tener lista y a partir de ahí va a estar disponible para que esto sea una herramienta que sea útil para la sociedad, y que fue uno de los objetivos de la chacra, crear esta herramienta para que esto se multiplique, porque de nada sirve que un solo productor pueda tener esta herramienta. Esto es importante que lo tengamos todos, el Estado sepa cuál es su situación de los productores y tomar medidas que puedan sanear cualquier cosa que no esté funcionando bien, o a través de la innovación generar cosas nuevas. Sí, ahí quisiera agregar algo. O sea, yo veo que para poder concretar y hacer que esto se haga masivo, necesitamos recursos humanos, ¿está bien? Porque esto hay que implementarlo, hay que ajustarlo a cada zona, y por el otro lado es necesario que haya productores que estén interesados en aplicarlo, ¿está bien? Hoy en la temática certificación todavía, como quien dice, no se ve el final del camino, que lo que el productor hace bien, digamos, de alguna forma le vuelva. Creo que la implementación en un principio va a depender de la visión que tenga el productor, ¿está bien? O sea, de la responsabilidad propia de decir, bueno, quiero saber cómo está funcionando mi sistema y quiero mejorarlo, ¿está bien? Y para eso básicamente hay que medir. Y creo que allá, mirando un poco más lejos, cuando aparezca el premio por hacer las cosas bien, por medio de una certificación, esto va a avanzar rápido, ¿no? Como todos los procesos, ¿no? Cuando uno recibe algún premio, la expansión de una tecnología nueva ocurre rápido. Yo creo que depende un poco de eso. Bueno, para Sergio o Ezequiel, ¿qué valor agregado o qué emergente ven en la integración de la ganadería en estos suelos agrícolas, clase 1? Bueno, un poquito es un resumen de lo que les presenté, pero bueno, a nivel de suelos vemos que en la medida que incorporamos a la ganadería, ya sea de forma anual, pastoreando un cultivo de cobertura o a través de las pasturas, vemos que mejora la salud del suelo. La pastura básicamente es una recarga de combustible necesaria cada un periodo de tiempo para que el ciclo agrícola funcione mejor, porque lo vemos a través de los resultados que vamos teniendo. Eso a nivel de suelo, digamos. Cuando uno piensa en lo que es la utilización de insumos, bueno, básicamente también cuando incorporamos pasturas vemos que la fijación de nitrógeno aumenta. Tenemos hechos los balances de nutrientes simulando diferentes situaciones de años de pastura y fijación de nitrógeno a través de los años con ciclos agrícolas, y vemos que disminuye considerablemente el uso de nitrógeno básicamente. En lo que es malezas, vemos que la problemática de malezas dentro de este tipo de sistemas es mucho menor respecto a sistemas puramente agrícolas, menos intensificados. O sea, basta con ir al campo, recorrerlo y mirar la zona y uno se va a dar cuenta que realmente hay un impacto. Después los invito a ver los papers si quieren, que bueno, ahí tenemos algunos resultados respecto a malezas. Y básicamente en lo que es lo social, vemos que integrarnos, o sea, no trabajar aislados, equipo ganadero, equipo agrícola, sino que
que todas las personas que están dentro del sistema sean multidisciplinarias, ¿está bien? Porque este tipo de sistemas, o sea, estamos hablando de 19, 20 personas que trabajan dentro del campo, ¿no? Siempre surge algún problema y es necesario que sean reemplazados. Bueno, entonces, la capacitación en equipo multidisciplinaria y a veces también específica hace que estos sistemas funcionen mejor. Y por otro lado, hablar de lo que es la integración con el afuera, ¿no? Estamos participando con universidades, con empresas que generan tecnología, con productores, con alumnos de colegios, o sea que eso no es para nada menor. Y este tipo de sistemas integrados internamente y externamente son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible como el que pensamos siempre, ¿no? Esa situación ideal. Es un paso más hacia esa situación, eso es lo que vemos. Un segundito, un robo nada más. En relación a lo que se comentaba recién, pensando en el futuro, en certificaciones, en esto que tiene que ver con, de alguna forma, asegurar la sustentabilidad, les comento una cuestión que tiene que ver con el Observatorio Santafesino de Suelos. El Observatorio Santafesino de Suelos, el 13 y el 14 de noviembre de este año, va a presentar en la plataforma digital, a partir de la cual, y cuando se termine de resolver algunas cuestiones de tipo relacionadas con normativas, que eso creo que va a ser a fin de año, va a permitir que los productores accedan a ciertas exenciones impositivas. Algunos productores que estén en algunas áreas de conservación obligatoria van a tener que ceñirse a un plan de trabajo que van a tener que acreditar a partir de indicadores de fósforo, indicadores de nitrógeno, indicadores de erosión, indicadores que tienen que ver con el balance de agua, algo que se comentaba recién, y lo que se está haciendo aquí en la chacra, bueno, excede lo que se va a pedir en el Observatorio de Suelos por ahora, pero conforme avance el tiempo se va a solicitar cada vez más información para que esta plataforma tome potencia, y en definitiva los productores tengan que presentar por un plan quinquenal, un plan de 5 años de manejo de suelos, eso entiendan que es ley, ya es ley, y además hay un decreto reglamentario firmado que a fin de año se tiene que poner en marcha. O sea que lo que se está haciendo acá va a ser total y absolutamente útil y aportante a esto nuevo que se nos viene en términos de meses. Yo quería preguntar el tema de los residuos en el agua. Cuando se obtiene esa información, si desde la parte de la demás parte de la sociedad hace algún reclamo o algo de eso, o es algo más interno. Las ediciones que fuimos haciendo, siempre decimos que son análisis que responden a la demanda del productor. El productor en principio quería conocer si realmente los principios activos aparecían o no en agua. Hoy descubrimos que sí, que hay determinados principios activos que aparecen y que, como contó hoy Héctor, o sea, hay que tomar medidas sobre eso y un poco pasa por ahí el análisis, ¿está bien? Determinar qué cosas están mal y que no deberían ser así y actuar sobre eso. Respecto a lo que nos decís, no, la verdad que no, todavía no hemos recibido nada. Yo creo que se debería tomar bien porque claramente lo estamos presentando como una propuesta de mejora, como un análisis serio de lo que está pasando y de hecho eso se puede demostrar después, bueno, con lo que se hace en el campo, ¿no? Y a través de los indicadores. Un caso concreto, se encontró atracina, bueno, había que reemplazarla. Bueno, ¿con qué la reemplazábamos? Se evaluaron todos los principios activos disponibles en el mercado a través de la metodología de Daniel Grenón, de la Cátedra de Agromática de la Universidad Nacional del Litoral. Se seleccionó el de menor impacto ambiental, el que sabíamos que también iba a tener un control de malezas adecuado, pero eso costó algunos dólares más. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es una idea que trata de mostrar la realidad y entrar en un proceso de mejora continua transparente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le damos por finalizado el taller y lo despedimos con un aplauso a los disertantes. Gracias.